que le haga a la pastora. Dios es bueno y sabe cómo hace todas las cosas. Ponete de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a buscarle a Él. No te distraigas por nada, que nada te distraiga. Este es un momento especial donde podemos adorarle al Señor, donde podemos buscarle. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y en esta noche vamos a adorarle a Él. ¿Y cuántos, díganme la verdad, en este tiempo no han comprobado la fidelidad de Dios? Él es fiel, su fidelidad es grande. Y esto vamos a cantar. Si en esta noche te encontrás en medio de la tempestad, Dios está con vos ahí en medio de la tempestad. Así que levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Bendito eres. Sí, Señor. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, escucho mi oración y en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada, Señor, mi alma restauras una y otra vez. Tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escucha mi clamor, en ti puedo confiar. Tú nos sostienes, Señor, me has sostenido una y otra vez. Creer que contigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sí, Señor, nada. Yo no
hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada no detendrá, Señor. Estar contigo. No hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y una vez más decilo, sí, Señor. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, sí, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dale un aplauso ahí a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento ahora y prepararte Aleluya. porque Dios va a hablar a nuestros corazones. Te dejo con la pastora. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga mucho. Esperen que voy a tomar un poquitito de agua nomás. Esto es en vivo, no es un culto, un falso vivo. No. Esto es en vivo. Gloria al Señor. No está editado este video. Gloria al Señor. Bueno, y mientras estás ahí te doy tiempo, si no preparaste el anotador, la lapicera. Quiero creer que te conectaste a horario. Yo no lo puedo ver hasta que no termina el culto, así que no sé, todavía no lo voy a comprobar. Pero yo quiero en esta noche hablar de un tema que me tiene... Hoy se escucha la palabra influencer. No en el Señor, pero fuera del Señor muchas veces todos quieren ser un influencer. Vienen los nenitos de 8 años que quieren ser youtuber, que dicen, mamá, se gana un montón de plata siendo youtuber. Quieren tener fama, pero déjame decir, ¿sabes lo que es un influencer? ¿Tenés noción? Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Y vamos a darnos cuenta que hay un verdadero influencer que se llama Jesucristo. Él es el verdadero influencer. No existe otro como Él. No existe. Vamos a ver primero la palabra de Dios. Porque Pablo quería ayudar a Timoteo
a que sea un verdadero influencer. Así que vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4 a partir del versículo 9 hasta el 19. Gloria al Señor. Anotate todo lo que vamos a hablar hoy porque yo creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros queremos ser un verdadero ministro de Jesucristo, un verdadero influencer, un verdadero discípulo. Así que anotate todo lo que te pueda servir para ser el influencer 2020 del Evangelio. Gloria al Señor. Dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otra versión dice, te salvarás a vos, a tu casa y a todos los que te rodean. Es una bendición. Ahora, ¿qué es ser un influencer? Yo lo busqué porque quería saber, no está en el diccionario, pero en el diccionario bíblico no está, pero sí está lo que es influir y también está en nuestro diccionario. Dice, persona que se destaca en una red social o en otro canal de comunicación, que expresa opiniones sobre un tema concreto, que ejerce una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Jesús era un verdadero influencer y lo sigue siendo porque Jesús nunca pasa de moda. Ahora, ¿qué hace un influencer? Y eso sí lo encontramos en el diccionario bíblico. Influir. Influye en las personas. Un influencer es una persona de influencia. Miren, lo primero, pronto empieza la materia liderazgo que la estoy preparando toda nueva porque hay que liderar en estos tiempos que son muy distintos. Estos y los que van a venir van a ser muy diferentes a los que veníamos viviendo porque no va a ser lo mismo después de la pandemia en ningún área de nuestra vida. Entonces tenemos que prepararnos para saber liderar en estos tiempos, en lo nuevo que Dios nos va a permitir. Y estoy preparando una nueva materia y hay algo que el líder tiene que ser y es influyente. Todo líder debe ser, toda persona que tiene a Cristo en su corazón, saquemos la palabra líder, todo colaborador, todo ayudante, todo predicador, sea el don que sea que tengas, tiene que influir en las personas. ¿Qué tiene que influir? A Jesucristo. Mire lo que significa la palabra influir en el diccionario bíblico. Producir una persona o una cosa sobre otra de manera indirecta o insensible. Cierta acción o efecto que le hace cambiar o variar a otra persona. Ejercer autoridad, predominio o fuerza moral en alguien de modo que actúe o sea de manera distinta. Hacer que alguien o algo actúe o sea de determinada manera mediante la presión moral, autodidacta. Por ejemplo, cuando somos influidos por nuestros padres. Ahora, vos y yo en esta noche debemos anhelar no ser el influencer de Instagram o de YouTube o de Facebook.
ser un verdadero influencer de Jesucristo. Y yo te hago una pregunta antes de que podamos meternos en la palabra de Dios. ¿A quién estás influenciando y qué estás influenciando? Pensalo ahí en tu corazón. También, ¿quién te está influenciando? Son tres cosas que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. En este pasaje que vamos a leer, Pablo enseña a Timoteo a ser un verdadero seguidor de Jesucristo, a ser un verdadero influencer. Influencer no se nace, se hace. Timoteo nació en Listra, su padre no tenía a Jesús, era pagano, su madre era judía, fue convertido por su madre durante la visita de Pablo en el primer viaje misionero, invitado a ser compañero de Pablo en su segundo viaje, y ahí es donde queda como pastor Timoteo. Ahora, si había alguien también que era un verdadero influencer, era Pablo. Invitó a Timoteo a un viaje, se convirtió con él y luego ya estaba predicando el evangelio y siendo levantado como pastor por Pablo. Ahora, en este texto Pablo le enseña y le deja tres acciones que tenemos que tener para ser un buen ministro de Jesucristo, para ser un buen influencer. Y son tres verbos. Le dice: sé ejemplo, ocúpate y ten cuidado. Son tres verbos, tres acciones que no le deben faltar a un influencer de Jesucristo. No te pueden faltar el ser ejemplo, no te pueden faltar el ocuparte y el tener cuidado. Pero no lo deja acá. Le dice de qué tenía que ser ejemplo, le dice de qué se tenía que ocupar y le dice de qué tenía que tener cuidado. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a empezar con lo que empieza la palabra, en qué tenía que ser ejemplo. Y acá sí vamos a usar un poquito el diccionario griego para ver bien la traducción de este pasaje. Lo primero que le dice es que tenía que ser ejemplo en conducta. La palabra conducta ahí en griego es anastrofe, que significa en contraste de. ¿Y en qué tenía que ser Timoteo contraste según su contexto y según donde él estaba trabajando para el Señor? En contra de las herejías, o sea, en contra de las mentiras que se decían las diferentes religiones. El paganismo en donde Timoteo tenía que predicar era muy grande, porque estaba el templo pagano de la diosa Diana, en donde se movían un montón de espíritus, prostitución, sexualidad, inmoralidad. Muchas personas eran adeptas. La diosa Diana era influencer en el momento de Timoteo, del diablo, no de Jesús, pero era una verdadera influencer realmente en esa época. Y Timoteo tenía que mantener su conducta en la doctrina de Jesucristo. Ahora, yo te pregunto, nosotros no estamos muy diferentes a Timoteo. Los que no creen en Jesús creen en un montón de cosas contrarias a la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás siendo ejemplo en tu conducta? ¿O te comportás como una persona que no tiene al Señor? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu manera de ser? ¿Cómo son tus actitudes? Debemos ser influencer de Jesucristo. Debemos ser ejemplo en conducta. Debemos comportarnos en contra de. La palabra ahí conducta era en contraste de. Debemos comportarnos en contraste contra lo que nos predica, lo que no es esta palabra de Dios. Si todos mienten, vos no tenés que mentir. Si todos dicen malas palabras, vos no las tenés que decir. Si todos, no sé, mañana se tiran de un quinto piso, vos no te tenés que tirar. Tu conducta tiene que ser
de acuerdo a la palabra de Dios. No importa cómo quedes delante de los demás, importa cómo quedes delante de la presencia de Dios. No te voy a salvar yo, no te va a salvar el pastor, no te va a salvar tu vecino, no te va a salvar tu compañero de colegio que te trata como un tonto por ser cristiano. Te va a salvar el cumplir la palabra y tu fe en Jesucristo. Lo primero que Pablo le dijo: ¿querés ser un verdadero influencer? Que tu conducta sea un ejemplo. Ahora, no solo le pide que sea un ejemplo en conducta, le pide que sea un ejemplo en amor. Y yo te pregunto, ahí la palabra amor era en contraste a las manipulaciones. Estos herejes no solo manipulaban a sus adeptos, sino que se metían con las personas que querían creer en Jesús. Y no se metían de una manera que le decían: ay, no, vení, vamos a adorar a la diosa Diana. Se metían sigilosamente, por eso que era tan difícil descubierto, porque algunos hasta estaban ahí en el grupo de los discípulos de Timoteo. Entonces, lo que los tenía que diferenciar era el verdadero amor. Muchos podemos decir, hablamos el martes pasado de que amor no era solo palabras, sino hechos. Ahora te pregunto, ¿cómo estás amando? El Señor nos manda que para ser un discípulo, un buen ministro de Él, un buen influencer de Jesucristo, debemos ser ejemplo en amor. Amor, primero es amarnos a nosotros mismos y después es amar al otro, amar al que tengo al lado. Dentro del amor no hay egoísmo, dentro del amor no hay desprecio, dentro del amor no hay malos tratos, en el amor hay respeto, en el amor hay lo que Jesús hizo con nosotros. Debemos ser ejemplo en amor. Dentro del amor hay el no solamente amar lo que a mí me gusta, sino amar lo que Jesús ama. ¿Cómo me doy cuenta si estoy siendo un ejemplo de amor? Porque debo amar lo que Jesús ama, no lo que yo amo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me va a dar un beneficio. Debo amar lo que Jesús ama. ¿Y sabes lo que Jesús ama? Las personas, al perdido, al que tenés al lado. A ese tenés que ser ejemplo en amor. Ahora, no solamente ejemplo en amor, habla de ejemplo en espíritu. Y lo que Pablo le estaba diciendo ahí, la palabra espíritu, no se estaba refiriendo al hablar en lenguas. Es más, en algunas versiones esta palabra no está. Lo que Pablo le quería decir ahí es que sea de una sola limpieza. Le estaba hablando de integridad. Me sorprende, pero mucho, hablo con muchas personas que son cristianas de otras iglesias, con algunas pastoras, con otras personas que también trabajan con personas, y es increíble en este tiempo en donde quizás no podemos reunirnos, cómo muchas personas están esperando el famoso ponerse las pilas cuando empiece el culto. Bueno, ahora hago lo que quiero, total el pastor no me ve, no voy al grupo, es más, me conecto por Zoom y a veces apago la cámara y no sé si estoy, no estoy, si opino, no opino. Y bueno, pero mi líder me cree que me conecté y estoy ahí presente, pero en realidad mi integridad está muy lejos. Quizás prendo el culto y me pongo a cocinar y bueno, pero vieron que me conecté, pero mi integridad está muy lejos. Debo ser de una sola pieza. En este tiempo el Evangelio no cambia, mi espiritualidad no debe cambiar. Debo ser ejemplo en integridad. No cuando todos me ven, no cuando alguien me descubre, ahí en mi intimidad, ahí donde nadie me ve, con esas actitudes que nadie ve, ahí debo ser íntegro en mis pensamientos, en lo que digo, en lo que pienso, debo ser íntegro. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás siendo ejemplo en tu integridad? Quizás yo no te descubra nunca, el pastor tampoco, tu líder tampoco, tu amigo, tu esposa, tu esposo tampoco. Pero hay alguien que sabe todas las cosas y ese es Cristo. En esta noche Dios te habla una vez más para que puedas ser ejemplo en integridad. Ahora también dice que debo ser un ejemplo de fe. En contraste a las herejías de la época, mezclaban terriblemente las doctrinas. Había idolatría y paganismo. Y yo me pregunto, ¿no?
a veces también en este tiempo decimos ser hijos de Dios, pero nuestra fe está muy lejos. A veces aún hasta dudamos del Señor. Decimos, bueno, pero no, y empezamos a mirar para adentro, o empezamos a ver nuestro problema como más grande que el Señor. En este tiempo tenemos que ser ejemplo de fe. Ser ejemplo de fe no es hacer cualquier cosa, bueno, no sé, me voy a ir a las 3 de la mañana al medio del coso, total a mí no me roban porque el Señor me... No. Ser ejemplo de fe es creer en Dios, en Jesucristo, conformar mi fe, pase lo que pase, debo tener mi confianza puesta en el Señor. Muchos en este tiempo quizás su economía los hizo desviar su mirada del Señor, porque quizás tienen que reinventarse, tienen que trabajar de otra cosa, quizás tienen que buscar el dinero en otro lado, muchos quizás una enfermedad, muchos quizás el desánimo, el encierro, muchas cosas te pueden hacer menguar en la fe. Pero si querés ser un verdadero influencer de Jesucristo, debes ser un ejemplo de fe. ¿Qué es ser un ejemplo de fe? ¿Que nunca me pase nada? No, seguro te van a pasar las cosas como a todos, como seguramente le estaban pasando a Timoteo. Ahora, lo que Pablo le decía era que aún en esos momentos tiene que ser un ejemplo de fe. ¿Somos de los que somos un ejemplo de fe cuando todo nos va bien? No. Somos de los que somos un ejemplo de fe, aún en los momentos más difíciles. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Y después le dice, sé ejemplo en pureza. En contraste a la inmoralidad de la época. La diosa Diana era furor en esa época y era un ejemplo de inmoralidad. Ahora, el mundo que nos rodea, como hablábamos hace un momento, hay muchas cosas que son inmorales y que muchas veces se mezclan en el Evangelio. Cuidado, porque no porque aquella iglesia lo haga está permitido en la Biblia. No porque aquel predicador haga esto está permitido en la Biblia. Tu ejemplo y tu modelo a seguir no tiene que ser el predicador de moda, no tiene que ser la iglesia yanqui, no tiene que ser la iglesia africana, no tiene que ser la iglesia de Buenos Aires, no tiene que ser la iglesia argentina, tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que influir en vos para que puedas ser un verdadero siervo de Jesucristo, no lo que otros hagan. Otros pueden hacer un montón de cosas. Una jovencita nos preguntaba el otro día, a mí, a Silvi, ¿no? Nos preguntaba si podía seguir a una persona que no tenía a Jesucristo, le gustaban sus canciones. Y nosotros le decíamos que sí, o sea, podía, la canción no decía nada mal, y decía, bueno, puedo escucharla. Ahora, si esa persona solamente vos vas a recibir su canción, vos vas a recibir todo lo que esa persona haga, no porque te haga una transferencia de espíritu ni nada, porque no es un ejemplo de vida. Debemos seguir a las personas que son verdaderamente influencers de Jesucristo en nuestras vidas, no influencers de moda, sino influencer de Jesucristo. Por eso que este es el tiempo para ser puros y ser un verdadero ejemplo. No somos un verdadero ejemplo por lo que decimos, somos un verdadero ejemplo por lo que somos, por cómo nos conducimos y por lo que decimos. Ahora, no solamente le decía que sea ejemplo, sino también le decía, se me pegó la hoja y no la puedo pegar, ahí está. Que se ocupe. Ahora, ¿de qué se tenía que ocupar? Y me encantó porque ¿sabés lo que significa la palabra ocúpate en este texto? Reflexiona. Y yo en esta noche, viene la palabra meleteao, meditar bien sobre estas cosas. Reflexiona. Y yo te hago una pregunta que solo vos podés responderte estas preguntas. Porque a los demás, vieron que siempre tenemos como un automático puesto, que ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? ¿Te pasa algo? Nada. No, tenemos preguntas automáticas ahí, ¿no? Los que las decimos y también los que la escuchamos, porque no estamos acostumbrados a que nos digan, ¿cómo estás? Mal. ¿Estás bien? No, la verdad no estoy bien. Es como que nos quedamos cuando una persona dice, pues estamos acostumbrados a estar como estás, bien. ¿Te pasa algo? Nada, ¿no? Ahora, lo que Pablo le enseñaba a Timoteo era que se ocupe, que reflexione de qué, de él mismo. Y hay algunas preguntas que yo puse, ¿no?
¿Estoy haciendo bien las cosas? Solo vos lo podés responder. Pues yo te puedo ver, no sé, que te levantás a las 6 para orar, que no faltás a ningún grupo, que haces toda la clase de la escuela bíblica, que te congregás en todos los cultos, que haces todo. Pero Nicodemo, el joven rico, también hacía todas esas cosas. Y sin embargo, hubo una cosa que no hacía bien y se fue triste. Entonces yo te pregunto hoy, a vos, en tu corazón, en tu interior, que en donde vos y Dios solamente saben, ¿me estoy conduciendo bien? ¿O solo estoy aparentando delante de mi familia? ¿Solo estoy aparentando delante de mi esposo? ¿Delante de mi esposa? No, mi marido está bien, pone un texto en el estado todos los días. Mira los cultos, va al grupo. Ahora yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando en tu corazón. ¿Estás actuando bien? Te pregunto en tu corazón. ¿Estás tomando buenas decisiones? ¿Estoy influenciando a otros? En esto Pablo le decía a Timoteo que se ocupe de reflexionar cada día en estas 3 preguntas. ¿Estoy bien? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy influenciando a otros? Qué buenas preguntas para hacernos a nosotros mismos. Por un instante deja de pensar en el otro. A vos Dios te lo pregunta, a mí Dios me lo pregunta. ¿Estoy bien? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy influenciando a otros? Ocúpate. Si en alguna de estas respuestas es no, Dios no te condena, te dice ocúpate, hace algo distinto para que las cosas puedan funcionar de manera distinta. Ayer nos enseñaban en una clase que a veces queremos resultados diferentes, pero no hacemos nada diferente. Y si no haces nada diferente, nada va a cambiar. A veces decimos, sí, estoy mejor, porque cambié una cosa por otra que tampoco está buena. Pero en realidad no fui al centro, el foco, a lo que necesito para cambiar. Si en este momento no estás siendo influenciado por Jesucristo, déjame decirte que seguramente no estás bien, aunque lo aparentes, no estás tomando buenas decisiones y obviamente que no te estás influenciando a otros. O sí estás influenciando a otros, pero no es lo bueno. Por eso que en este tiempo debemos ocuparnos de esto. Ahora, también le decía que se ocupe de permanecer. ¿Y de permanecer en qué? En el don que hay en ti, que te fue dado. Ahí decía, ¿no? Porque se imponían las manos por la profecía, era la manera en que antes se daban los dones. Y hoy en día, cuando se ministra, se ora por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, ¿no? El pastor ora y son enviados a cada ministerio. Ahora, ocúpate del don que hay en ti. Esto es increíble. ¿Cómo? Pero si Timoteo ya era pastor, ¿por qué Pablo le dice esto? Porque muchas veces el enemigo atenta contra esto. No hay peor enemigo que nosotros mismos. No hay peor enemigo que nosotros mismos. Por eso es que Pablo le decía, ocúpate, ten cuidado del don que hay en ti. No debemos utilizarlo solo en la iglesia, o cuando volvemos, o cuando tengamos culto. Yo no puedo ser pastora ahora en el vivo, o cuando volvamos al culto. Debo ser pastora las 24 horas y cuidar el don que hay en mí cuando todos me ven y cuando nadie me ve. Cuando saben que soy la pastora y cuando nadie sabe que soy pastora. Debo comportarme de la misma manera. Cuida el don que hay en ti. No somos pastores con nuestras ovejas y no somos pastores cuando estamos con el vecino. Sos pastor en todo. Sos pastora, sos pastor siempre. Sos misionero, no dejás de ser misionero cuando vas a hacer los mandados y solo sos misionero cuando estás dando las buenas nuevas. Sos evangelista, no sos solo cuando estás predicando en un púlpito. Cuida el don que hay en ti. Ahora, volvía y le decía permanecer. Y hay una hermosa reflexión de un comentarista que dice,
Cuida el don que hay en ti, que ha sido iluminado por la reflexión. Por eso es que debo permanecer en mantener mi conducta, mi amor, mi espiritualidad, mi fe, sin depender de la circunstancia. La circunstancia tampoco es una oportunidad para descuidar el don. Vieron que a veces dicen, no, pero al final, ¿para qué soy pastor? Me cerraron la iglesia, no puedo congregarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, me pasó esto, me pasó el otro, me pasó... Aún ninguna circunstancia puede hacerte invalidar el don de Dios que hay en ti. Y lo último que le dice, no sé si todos deben querer seguir siendo influencers, pero debemos, esto debe estar en nuestro corazón. La palabra, dice la Biblia, y a mí me encanta, la palabra tiene que entrar como espada de dos filos, transversar nuestra alma, porque es la única manera en que vamos a poder crecer y esa es la única manera en que vamos a poder mantenernos firmes y que cuando esta cuarentena termine estemos todos firmes alabando y glorificando el nombre del Señor. Lo último que le pide es que no descuide. ¿Y qué es lo que no tenía que descuidar? Si ya le dijo todo, hay más. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debe prestar ten cuidado, ¿sabe lo que quiere decir en el griego en realidad? Presta atención de ti mismo. ¿Qué significa eso? Observate, primero le había dicho que reflexione, observate, prestate atención, no te dejes pasar una, no esperes a que te lo marque el pastor, no te dejes pasar, miren, a veces esperamos para terminar de hacer algunas cosas a que nos las marque otro. Pero díganme la verdad, o esto me pasa a mí sola. No hay nadie que sepa más que vos lo que haces y está mal. No hace falta ni que te lo marque otro. Yo sé lo que hago mal. Yo sé cuando lo hago mal. Yo sé cuando lo digo mal. Yo sé cuando actúo mal. Yo lo sé primeramente que todos los que me ven. Lo sé. Lo sé, y creo que no soy genio. Vos también sabés lo que haces mal. Por eso presta atención de vos mismo, tené cuidado, presta atención de la doctrina. Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ¿se refleja en la palabra o lo estoy bueno? No, presta atención de vos mismo. Y saben que ahí entra la autodisciplina. A nadie le gusta que lo corrijan. A mí tampoco. A ninguno nos gusta que nos corrijan. Ahora, qué buena es la corrección. Sin embargo, muchas veces cuando nos corrigen, chao, se corta todo. No te hablo más, no te pregunto más, no te digo más nada. Siendo que es lo que nos ayuda a crecer. La corrección es lo que te ayuda a crecer. Es lo que te va a ayudar a autodisciplinarte. No te enojes cuando te corrigen, eso es de inmaduro, eso es de un niño espiritual. Al contrario, saben que si aprenderíamos a ser agradecidos con la gente que nos corrige. Hoy, miren, cada vez que en psicología estudiamos al ser humano, y cada vez que estudiamos, yo digo, wow, qué bueno es que te corrijan a tiempo. Porque después uno ya crece, se cría con eso y después cuesta el doble romper matrices. Solo Jesús lo puede hacer. Por eso es que la corrección a tiempo, dale valor. No te ofenda, no te enojes, no deje de contestar los WhatsApp, no deje. Vieron que ahora como no nos vemos, no le puedes hacer cara a una persona que te enojaste. Pues por videollamada no te da la cara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos? Ay, no te contesto. Hola, ¿todo bien? Sí, bueno, se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque hubo una corrección. Cuidado, prestate atención. ¿Me estoy enojando? ¿Es correcto por esto que me enojé? No, si lo que quiere es mi bien. Lo que quiere es que pueda hacer las cosas bien. Los hijos con los padres. ¿Cuántas veces se enojan? Los de ovejita con el líder del grupo. Los líderes con el pastor. Amén, dice el pastor, amén. No te enojes, al contrario, agradecele, gracias
Gracias porque me corregís. Gracias porque estás influenciándome para que cumpla la palabra de Dios, para que sea mejor persona, para que sea mejor líder, para que sea mejor pastor, para que sea mejor esto, para que sea mejor amigo, para que sea mejor. Debemos tener cuidado de nosotros mismos, debemos autodisciplinarnos. ¿Cómo nos cuesta callar, cambiar actitudes, aceptar, dejar el orgullo de lado? Cuídate de no crear tu propia doctrina. O sea, cumplir solo lo que tenés ganas y no la palabra de Dios. Una vez en un equipo que yo tengo, me enojé y le dije a las chicas, no sé cómo harán con la Biblia ustedes. Seguramente que de estas cosas arrancaron la página porque no las cumplen. Eso para las que quieren estar en mi grupo. Ya nadie quería estar en mi grupo, no. Pero fue buena la corrección. Pero de verdad, a veces nos hacemos nuestra propia doctrina. Esto sí lo cumplo porque me gusta. Esto no, tengo que morir al orgullo, así que no, el pastor es malo. No le digas porque me va a decir. No. O cumplimos toda la palabra o no somos influencers, no somos seguidores de Jesucristo. Y lo peor es que nosotros sí se lo pedimos a los demás. ¿Cómo se va a enojar? A mí a veces, miren, hay líderes que vienen y dicen, se enojó por lo que le dice y a mí me da ganas de decirle, vos también te enojás cuando yo te corrijo o te digo algo. ¿O no? No quieren que se enojen los otros, pero ellos sí se pueden enojar. Cuidado. Este es tiempo para cuidarnos de nosotros mismos, para cumplir toda la palabra de Dios. El Evangelio no cambia, la palabra de Dios permanece. Persiste en ello y no te rindas, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Y sabes por qué? El último versículo, el 19, es clave. Porque si permaneces en estas cosas, siendo ejemplo, teniendo cuidado de ti mismo y ocupándote de lo que te tenés que ocupar, te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Si permaneces, si sos firme hasta el fin en todas estas cosas, vas a ser un verdadero influencer de Jesucristo. Y para terminar, la última cena. Hoy la vas a ver si ves el capítulo de Jesús. Jesús, antes de ser crucificado, última cena que iba a tener con sus discípulos. Y les dice, no, paren, no vamos a cenar. Antes de cenar, les voy a lavar los pies. Y saben que Jesús le lavó los pies a Judas, le lavó los pies a Pedro, le lavó los pies a todos. Y a veces uno dice, Judas, Pedro, porque lo negó. Cuando murió no sé cómo lo mostrará la novela. Pero la Biblia dice que ninguno quedó con él. Está bien, uno lo traicionó, el otro lo negó. Pero ninguno quedó con él. Todos se fueron. Todos. Quedó Jesús solito ahí. Sin embargo, Jesús le lavó los pies a todos. Cuando le terminó de lavar los pies, porque ninguno lo podía creer, Pedro le dice, no, jamás me lavará los pies. Sí, después le dice, si no te hago esto no vas a poder ser mi parte, lavame todo, le dijo. ¿No? Me encanta Pedro ahí. Pero Jesús le dice algo que tiene que ver con esta palabra. ¿Saben por qué hago esto? Para ser ejemplo. Porque quiero que esto que yo hice con ustedes lo puedan hacer con los demás. Pablo a Timoteo le decía lo mismo. Sé ejemplo, ocúpate y ten cuidado, porque lo que vos hagas es lo que van a hacer los demás. Por eso es que es tan importante ser ejemplo. El Señor dejaba el ejemplo y lo hizo con todos. No debemos dar el ejemplo a los que se portan bien. Le lavó los pies a Judas y le lavó los pies a Pedro y le lavó los pies a todos. No hay alguien que merece tu ejemplo y otro que no. Vos debes ser un ejemplo, porque para el que sos ejemplo es para Dios. Entonces, en todo lo que hagas,
debes mantenerte como lo hizo Jesús. Y ahí le agrego una cosa más, y les agrego un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Amar al otro es ser ejemplo. Amar al otro es cuidarte, amar al otro es ocuparte. Porque si vos estás bien, todos los que te escuchen van a estar bien. ¿Y sabés quiénes son los primeros que te escuchan? Tu casa. Los segundos, los que te rodeas. La iglesia, los que saben que sos cristiano. Por eso es que es tan necesario en este tiempo poder ser un verdadero influencer de Jesucristo, poder ser un verdadero discípulo. En este tiempo en donde está tan de moda esta palabra, seamos influencers. Sí, seamos influencers de Jesús. Influenciemos a otros con la palabra de Cristo, no con la carne, con la palabra de Cristo. No con lo que no nos conviene, con la palabra de Cristo. En este tiempo más que nunca tenés que ser de influencia. Así que yo voy a invitar al pastor. Él es un ejemplo para mí. Seguramente tenemos muchas cosas para cambiar, él y yo. Pero es un verdadero ejemplo, es un influencer en mi vida, en su conducta, en su fe. Influye en mi vida. Que cada uno de nosotros podamos influenciar a otros en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, en nuestra casa. Es tiempo de influenciar, es tiempo de ser influencer de Jesucristo. Ella es mi influencer. Ella es la que me corrige. No una, varias. Eso es verdad. Varias veces. Porque Mira, te hace amo. 24 años que nos conocemos. Y 24 años que quizás mutuamente nos podemos corregir. Y la gran realidad que seguiremos corrigiéndonos, porque nunca se termina de corregir uno. La corrección es todos los días, ¿no? Pero a veces miramos y decimos, ya hace 24 años que nos conocemos y seguimos juntos, evidentemente es porque cada uno pudo ir aceptando e ir corrigiendo. Y quizás somos muy diferentes. Tenemos los dos la misma edad, cumplimos los años con horas de diferencia, pero somos muy diferentes. Muy. Ahí empiezan a pelear, no. Pero qué bueno que es poder corregirse. ¿Y sabe qué es lo interesante de poder corregirse? Y en un matrimonio, en una familia, el problema es cuando yo tengo un problema que hay una corrección sobre mi vida, pero ella, en vez de corregirme, apoya mi desvío. Ese es un grave problema. Hemos conocido familias donde tanto la mujer o el hombre se ha plantado y ha dicho, no, yo tengo mis convicciones y esto es así, te guste o no te guste. Y he conocido, y hablábamos, ¿no? De un matrimonio que hemos conocido en el cual cuando el hombre se tuvo que plantar firme no se plantó y hoy quizás están a punto de una separación con un montón de problemas, inconvenientes, ¿no? Por no plantarse, ¿no? Y uno se tiene que plantar en la convicción, ¿no? Y si yo sé que mi esposa está haciendo algo indebido, yo me tengo que plantar en mi convicción y corregirlo, ¿no? Y saber que la corrección, tarde o temprano, va a sanar, es buena. Quizás en el momento la persona no te la acepte, uno mismo a veces no la acepta, pero al transcurrir el tiempo, los días, las horas, los años, nos dimos cuenta que eso era bueno, que ser corregido es bueno, siempre es bueno. Lo malo y lo triste es cuando las personas ya no te corrigen, es cuando el que te ama ya toma la opción de decir que se golpee, que le pase lo que le pase, yo ya no lo corrijo más, no la corrijo más. Por eso es bueno autoexaminarse todos los días, pero no para agarrar un chucho y flagelarse, sino para poder cambiar, porque debemos cambiar. Y nuestro cambio va a ser de influencia a otro. Tantas veces hemos influenciado para mal,
pero este es el tiempo de empezar a influenciar para bien. Amén. Empezar a bendecir las vidas que nos rodean. Que los que nos vean, la influencia cada vez está más en decadencia, porque cada vez lleva a la miseria a la gente. Pero qué bueno que podamos ser una influencia de amor, de pasión por Cristo, de amar a la familia. Me gusta cuando uno puede alentar a los matrimonios, cuando hoy quizás la influencia es decir, separate, buscate otra mujer, buscate otro hombre, vos sos joven, no te resignes toda tu vida a vivir con la persona que tenés al lado, ¿no? Y qué triste, porque la realidad que vos podés cambiar por otro envase, por otra figurita, pero el problema siempre está, porque el problema en la raíz es lo que hay en tu corazón, entonces no es la persona. Yo en 22 años podía haber cambiado de mujer, y quizás hubiese cambiado 22 mujeres porque no me hubiese durado una ni un año. Y el problema no era la mujer, el problema era mi vida, mis raíces, lo que hay en el centro de mi corazón, ¿no? Por eso que seamos sabios y podamos recibir el consejo, recibir la corrección, poder autodisciplinarnos, poder cambiar, poder morir al orgullo. El cambiar, el aceptar, no es de necio, es de una persona no sabia que quiere vivir una vida mejor y tener una buena calidad de vida mejor. Así que yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Gracias. Que antes de abrir tus labios para glorificar a Dios, Sí, puedas examinarte, puedas pensar. Mira, comenzá por el día de hoy. Aleluya. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te conduciste? ¿Cómo hablaste? ¿Cómo miraste? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo actuaste? ¿Hay algo que tenés que corregirlo? Gracias, Señor. Quizás eso mismo que hoy, esa conducta que hoy tuviste, la tuviste ayer, la tuviste anteayer y la venís teniendo periódicamente, porque es algo que está en vos, que lo tenés que modificar. Sí, Señor. Pensá, analizate un poquito. Y una vez que te puedas ir analizándolo, no lo hagas, no lo pases por el filtro de la sociedad, del todo lo hace. De él lo hace y no pasa nada. De aquel lo practica y está bien, y le va bien. Pasalo por el filtro de la palabra, de la Biblia. Pasalo por el filtro de Jesús. Señor. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué actitud tendría Jesús ante esta situación? Aleluya. Pero yo creo que es justo. Pero para Jesús es justo. ¿Qué haría Jesús? Cuando veíamos ayer la imagen de Jesús lavando los pies, o cuando uno lee, o la pastora lo expresaba ahora, ¿cuánto de nosotros le hubiésemos retorcido el dedo a Judas? ¿No? El dedo del Judas, ahí le hubiésemos agarrado el dedito del pie y se lo hubiésemos retorcido los dos. Le hubiésemos quemado los pies con agua caliente, ¿no? Sin embargo, Jesús le lavó los pies con la misma pasión a cada uno de los discípulos, sabiendo que lo iban a negar, que lo iban a dejar solo. No te justifiques más, porque el justificarse te lleva a retroceder, te lleva a ser un necio, no te permite cambiar. Y tarde o temprano el justificarte te aleja de las personas que te aman, aún de los que viven dentro de tu casa. Pensá qué haría Jesús en tu lugar. Y una vez que pensaste qué haría Jesús en tu lugar, si Jesús tendría la misma conducta que vos, glorificale y agradecele. Si supieras que Jesús no haría lo que vos hacés, pedile perdón y decirle que te ayude. Señor, en esta noche, Dios mío, gracias, Señor, junto a las personas que nos están viendo a través de este dispositivo, Señor. Gracias. Si hay algo que tenemos que pedirte perdón, perdónanos en esta hora, Dios mío. Si hay algo que cambiar, ayúdanos, Señor, a verlo a través de tu mirada. Tú eres el filtro más exacto, Señor. No hay impureza que pueda atravesar tu filtro. No hay nada, Señor, solo la santidad. Señor, tu palabra declara que sin santidad nadie te verá, Señor. Aleluya. Señor, ayúdanos
a no ser necios, a no ser sordos, a Hoy poder agradarte todos los días, Señor. Sí, Jesús. Hasta que tú vengas o hasta que nosotros nos toque partir de esta tierra. Amén. Que podamos ser de influencia, que podamos dejar un buen legado. Aleluya. Que aquellos que nos miran puedan decir, yo quiero ser como él, como ella. Sí, Señor. Yo quiero ser como ellos. Y que no tengan que decir, Señor, ni de por casualidad quisiera tener nada de ellos. Señor, ayúdanos a amarte cada día. Aleluya. Ayúdanos a valorar a los que nos rodean, a ser sinceros, Señor. A ser sinceros con nuestra esposa, con los esposos, con Sí, nuestros hijos. Señor. A ser sinceros en